Entonces aquí nos encontramos con Pedro Antonio Alonso. Vamos a ver si dirigimos bien nuestra entrevista, porque una de las cosas que tenemos que aprender en el cole es la comunicación lingüística, también a través de los medios audiovisuales, por eso el hecho de grabarlo y que vosotros también lo tengáis así, y que vosotros mismos, pues viendo el ejemplo de cómo lo puede hacer un profe, que tampoco yo soy ningún especialista, vosotros os animáis y también hagáis así vuestras entrevistas, vuestras investigaciones. Bien, el proyecto que estamos haciendo, Visigótica, pretende enseñar programación a los niños con la herramienta del MIT, Scratch, que es una herramienta de programación mediante puzzles. Un padre del colegio, después de arreglarnos los portátiles, ahora está dando unas sesiones de programación a los niños de cuarto, quinto y sexto de primaria. Para vincularlo con la historia, lo que hemos hecho ha sido pues, pedirles que hagan una animación, si se puede llegar a conseguir, en la que, por ejemplo, los de cuarto nos narren una parte de la historia del tesoro de Guarrazar, que sería de dónde procede este tesoro de Guarrazar. El oro y las piedras preciosas pensamos que no simplemente serían cosas de los visigodos, pensamos que podían haberlas tenido anteriormente los romanos e incluso en momentos anteriores otros pueblos. Y para eso, pues como nosotros no somos historiadores ni especialistas, contamos con la historia de Pedro Antonio. Pedro Antonio, ¿de dónde puede proceder entonces el tesoro de Guarrazar? Está bastante bien investigado. En cuanto a los materiales, ya en una publicación de Alicia Perea se dice que el oro procede prácticamente de Europa y el norte de África. Y las gemas y perlas, pues el mundo conocido entonces. Su origen estaría en el saqueo que hace Alarico, rey de los visigodos de Roma, cuyo tesoro llega hasta Toledo. Y es que utilizan los visigodos, o fueron los visigodos, para confeccionar la corona de Guarrazar y otras coronas de la época. Bien, pues con esta sencilla pregunta y esta respuesta de nuestro historiador, los alumnos de cuarto ya tendrían la información que necesitan, es decir, el oro y las piedras preciosas de las coronas y el resto del tesoro de Guarrazar no simplemente eran un material que los visigodos encontraron aquí, sino que ellos mismos lo habían cogido de tesoros anteriores que pertenecieron a romanos y los propios romanos a otros pueblos distintos. Bien, continuando con nuestra investigación, una segunda pregunta que iría dirigida a que los niños del colegio, pues de quinto de primaria, puedan realizar su animación, sería ¿en qué circunstancias tuvieron que esconder ese precioso tesoro? ¿En qué año se escondió y por qué se tuvo que esconder el tesoro en las dos tumbas en las que muchísimos años después se pudo encontrar? Es un momento de convulsión. Cuando muere Bitiza, forma una lucha por el poder entre los sucesores de Bitiza y don Rodrigo. Los sucesores de Bitiza recurren a los árabes que estaban en Marruecos como mercenarios. Entonces los árabes, después de derrotar a don Rodrigo, llegan hasta Toledo de la mano de los viticianos, pero se sublevan los árabes y se produce el saqueo de todas las iglesias de Toledo. En ese momento, Guarrazar, que se entera de que las iglesias de Toledo están profanando, es cuando decide esconder su valioso tesoro en dos tumbas para que las inmediatas visitas de los árabes no le localicen. Eso fue lo que provocó la ocultación del tesoro. ¿Y entonces en qué año creo que En el 711. 711? O sea, inmediatamente a la invasión de los Exacto, en árabes. ese otoño del 711, casi con toda seguridad, es cuando se oculta, creyendo que esa ocultación solo iba a suponer unos meses hasta que se les expulsara a esos mercenarios árabes que se habían sublevado. Eso no ocurrió, los árabes, como sabemos, se quedaron más de 300 años y el tesoro perteneció oculto no solamente esos 300 años, sino otros 700 años más, hasta que se descubrió. A mí me gusta decirles a los chavales que incluso antes de que la catedral se hiciese, la catedral de Toledo, nuestro tesoro ya estaba ahí oculto. Por supuesto, por supuesto. La catedral se empieza a construir en el siglo XIII y el tesoro se encontró con toda seguridad a principios del siglo VIII. Son bastantes siglos antes. Muy bien. Bueno, pues esta yo creo que va a sobrar información para preparar a los de quinto vuestra animación, ¿vale? Pero bueno, ya elegís vosotros, o lo podemos ir haciendo en clase, la parte de la información que vamos a reflejar en nuestra animación. Bueno, en último lugar, fue hace apenas unos aproximadamente 160 años y aunque Pedro Antonio nos puede contar una novela sobre ellos, porque de hecho ya la ha escrito,
¿En qué circunstancias, bueno, en qué fecha en concreto, en qué circunstancias se encontró el tesoro de Guarrazar? ¿Qué hicieron los que lo encontraron y dónde para ahora ese tesoro? El causante de la aparición del tesoro fue un fenómeno meteorológico que es poco común, que es la gota fría. La gota fría es unas precipitaciones muy abundantes en poco tiempo que provocan gran acumulación de agua en la superficie. Esa agua tiene que buscar las zonas bajas y se forman arrolladas. Una de estas, una arrollada de 1858, dejó al descubierto la tierra que tenían acumuladas las dos tumbas del tesoro, porque el tesoro se va enterrado en dos tumbas, porque era tan inmenso que en una tumba no cabía. Ese mismo día, estando medio descubierta la tumba, un campesino de Guadamor con su hija que venían de Toledo encontraron ese primer tesoro, sin saber que se estaban dejando el otro, porque el arroyo no había descubierto la segunda fosa. Por los indicios que había dejado el primer descubridor, a la mañana siguiente un hortelano de la huerta cercana, Domingo, encontró el segundo tesoro. Distinta suerte tuvieron los dos tesoros. Si bien Francisco vendió parte del tesoro, muy poca, el tesoro del primer descubridor de Francisco salió íntegro prácticamente a Francia. En Francia estuvo muchos años hasta que se pudo recuperar parte de él. Sin embargo, el segundo descubridor, por causas legales, lo escondió y no lo dio a conocer y lo vendió fracturado y se fundió en los crisoles de los joyeros toledanos. Hoy día solamente de este segundo descubridor se conserva una corona en Madrid y el resto de las coronas están repartidas también entre el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y el Museo de Cluny en París. Bien. Eso es básicamente la historia muy sucinta del tesoro. Muy bien, pues agradecemos mucho a Pedro la colaboración y bueno, pues ya contamos con, en principio, toda la información que necesitamos para realizar nuestras animaciones. Un saludo y esperamos pronto poder ver esas animaciones. Hasta pronto.